Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien disfrutando de este viernes. Aquí estamos en una tercera entrega de nuestro segmento Un café para los negocios. ¿Qué tal, Donald? ¿Cómo estás? Bien, contento de estar acá nuevamente compartiendo. Alegre de conversar. ¿Qué vamos a hablar hoy? Ten ahí tu café, antes que nada, por favor, es importante. Tacita, tacita, perfecto. Bien, hoy tenemos dos consultas, dos frasecitas bastante interesantes. La primera es, que la que vamos a abordar ahorita es, ¿el emprendedor o persona de negocio exitosa nace o se hace? ¿Mito o verdad? Interesante, ¿eh? ¿Qué opinas? Yo creo que es un mito, porque creo que es importante no comerse precisamente ese mito de no nací para ser empresario. Nadie nace siendo empresario, jamás. No conozco a un empresario que haya nacido de manera nata. Crecemos y desarrollamos ciertas habilidades para la vida, como el tema de la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, la negociación, y eso te puede servir obviamente para tener éxito en los negocios. Y eso lo complementas obviamente con otro tipo de competencias que vas desarrollando, ¿no? La inteligencia emocional incluso. Entonces, esas competencias vinculadas con con tu profesión, que puede ser marketing, que puede ser administrador o en el área financiera, o sea, en las distintas áreas en las que te vayas a desarrollar, tenés una profesión, has desarrollado ciertas competencias, entonces tenés actitud y actitudes que te van a permitir realmente ir desarrollando un carácter para poder realmente emprender o tener tu propio negocio. Y esto me lleva a algo que dice el multimillonario Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, y es que el sistema educativo no nos educa para tener éxito en los negocios, nos educa para ser empleados y cumplir el sueño de otros. Y obviamente esto nos va a colocar en una situación compleja a muchas personas que tal vez estén en un contexto complicado por las economías dentro de su país o donde se estén desarrollando, y obviamente implica que tenés que autoformarte, que tenés que invertir en tus propios conocimientos, en tus propias competencias para poder salir adelante y aprender evidentemente esas competencias necesarias para poder llevar un negocio de manera exitosa, de forma rentable. Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo con vos. Yo creo que el emprendedor no nace, más bien nos vamos haciendo, ¿no? En el camino, porque también esto tiene que ver con qué es lo que quiero yo, cuál es mi propósito de vida y a dónde quiero llegar, ¿no? A través de lo que yo vaya realizando, porque a ver, yo puedo decir que yo me siento bien y me siento contenta trabajándole a otro. Pero normalmente cuando decidimos emprender es porque no estamos contentos trabajándole a otro, sino que queremos trabajar, o sea, ¿cómo te digo? Como echar a andar nuestro propio sueño, ¿no? Entonces, básicamente, creo que sí, con lo que estabas mencionando, hay ciertas actitudes, hay ciertas aptitudes, habilidades, competencias que tenemos que ir desarrollando en el camino, que vamos a través de nuestro propio desarrollo, desde que estamos muy chiquititos, viendo, obviamente, cuáles van a ser nuestros talentos y cómo los podemos a poner a disposición de una empresa o de los servicios que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? O sea, aquí también esto del de emprendedor creo que viene siendo como una creencia limitante que nos ponemos también, como que nos autoponemos, vamos a decirlo así, para no salir, o sea, para no tirarme a la piscina. Yo prefiero, o sea, cuando tengo muchos miedos, cuando tengo esta parte que me bloquea mi propio desarrollo, decir, pues, que es que aquella persona que va a emprender, pues es que ya tiene todo para poder hacerlo, ¿no? Para yo quitarme también esa responsabilidad de intentar o ese gusanito de comenzar a trabajar en mi propio negocio, en mis propios talentos y obviamente al mismo tiempo en mi propio liderazgo, las habilidades, las competencias, etcétera. Porque ser emprendedor realmente no quiere decir que, bueno, soy emprendedora y se acabó. O sea, detrás de ese ser emprendedor existe una serie, un camino, no sé cómo decirle, rocoso, con montañas, no sé, ríos, laguna, océano, etcétera, que hay que cruzar. Y en ese proceso desarrollamos esos talentos, habilidades y competencias. Totalmente. Mito. Mito, totalmente. No, y una cosa interesante también, solo para complementar un poco lo que mencionabas, es que mucha gente a veces por la creencia de decir no puedo o tengo miedo de hacerlo, no lo hacen. Y si tenés miedo, pues hacerlo con miedo, pero hacerlo. El tema es hacerlo, pasar a la acción. Van a ver que poco a poco, mientras van haciendo pequeñas cosas y logrando pequeños logros, haciendo pequeñas metas,
van a ir identificando que ese temor que tenían, pues obviamente tal vez era no tenía fundamento. Y eso te va a permitir ir viendo que podés crecer si invertís en tu persona y vas a tener cambios interesantes en ese sentido. Sí, totalmente. Ahí también, importante, ya que estamos ahí con un poquito de coaching life, ahí metiéndole al asunto, vamos a fracasar. Es muy difícil que emprenda a la primera y que te salga todo perfecto. O sea, en el camino vas a ir aprendiendo que probablemente la estrategia, las herramientas que usaste o la forma en que lo hiciste no funcionó y no sirvió y no pasa nada, porque ya va a haber trabajado un camino para volver a empezar con experiencia. Y yo creo que ese aprendizaje que se gana en ese proceso es súper importante y súper interesante de poderlo medir y trabajar, ¿no? De esa forma. Bien, genial. Seguimos. Sigamos. Vale. El segundo. La segunda es, para poder emprender es necesario ser creativo o creativa. ¿Qué opinas? Mira, depende. Yo soy la chica del depende. Porque Ajá. esto va a haber dependencia de muchas cosas. Uno, de la perspectiva de lo que yo creo que es ser creativo o creativa, de lo que yo considero que funciona o no funciona en términos de lanzar un negocio al mercado, ¿no? Entonces, vamos a basar esto en mi perspectiva, ¿vale? Yo no necesariamente creo que se necesite ser creativo para poder emprender un negocio. Eso no quiere decir que no se necesite, no, todo lo contrario. Yo creo que para poder emprender un negocio necesitas tener ingenio, porque yo relaciono la creatividad con el tema de que va a crear no solo algo nuevo, sino que algo que permita que eso que has creado, esa forma intangible, ya sea una idea, una teoría, lo que sea, que vaya a ser una herramienta nueva, un desarrollo de alguna aplicación, etcétera, no solo sirva para un área específica o un sector específico, sino que también te va a generar una monetización específica. Es distinto a poder decir que yo tengo estas herramientas, que yo tengo esta capacidad para poder sistematizar, estas habilidades para poder concretar ideas, estas habilidades para resolucionar conflictos. Y con eso yo tengo algún tipo de inventiva, algún ingenio que me permite enfrentar de mejor forma esta escalera que se llama emprender. O sea, no necesito ser un prodigio y por eso te digo que aquí no necesariamente me estoy refiriendo al tema de que normalmente la creatividad va al tema de la música o las personas que son artistas o que se dedican a ciertas áreas que han desarrollado su talento a través de ahí, porque no necesariamente eso. Sí necesita algo de ingenio para poder ir sistematizando y generar nuevas ideas, nuevos procedimientos, nuevas estrategias para poder estar en el proceso del negocio, pero no necesariamente desde mi perspectiva tenés que ser extremadamente creativo. Vamos, creativo, o sea, en general. No sé, ¿qué opinas? Pues yo creo que sí es cierto, me identifico mucho con la frase de para poder emprender es necesario ser creativo. Al final emprender no es una tarea fácil, requiere de mucho esfuerzo y creatividad. Muchas personas pueden pensar, ¿cómo puedo emprender algo si todo está creado ya? Pero no se trata de crear algo y por eso es importante apelar a la creatividad, porque no es el tema de que vas a crear algo nuevo, sino de identificar un problema recurrente y buscar una solución a ello. Y ese problema recurrente obviamente se busca en el nicho de mercado al que querés atender, al grupo de personas con las que querés trabajar. Y obviamente para ello vas a crear una propuesta de valor que otorgue beneficios y resultados para que las personas puedan transformar su vida. Eso implica que tenés que obviamente repensarte dónde hay un problema recurrente, quiénes están trabajando en función de resolver ese problema recurrente y cómo con tus capacidades y tus competencias y tus conocimientos podés ingresar a ese nicho y hacer una nueva propuesta o una propuesta, no inventarle la abuelada, pero sí cómo puedo yo satisfacer esas necesidades que hay y poder ofertar algo distinto, ¿no? Y esto me lleva a lo que mencionabas también, de que mucha gente cree que la creatividad solo la tienen los artistas y los cantantes, y no es así, todos podemos ser creativos, es una habilidad propia del ser humano que podemos ir desarrollando. Y me recuerda mucho la frase del físico teórico Albert Einstein, que dice, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Entonces yo sí creo que la creatividad es una habilidad que se puede entrenar y lo digo por una experiencia personal. Yo mucho tiempo creí que no era creativo. La verdad no me creía creativo, pero sí soy muy creativo en las cosas que me gustan y en las cosas en las que trabajo. Soy muy de estrategia, muy de visión, muy de procesos incluso.
y en eso yo puedo aplicar algunos elementos interesantes que permiten que tenga una mejor experiencia en las cosas que desarrollo y hago. Porque si no, al final es hacer acciones mecánicas que te puedes aburrir. No está malo que haya un grupo de acciones de esa forma, pero creo sí que realmente la creatividad se puede desarrollar y hay muchos métodos que puedes implementar, como design thinking, por ejemplo, el brainstorming, que es una lluvia de ideas para identificar opciones o alternativas. Hay diferentes métodos y creo que eso puede al final aportar al desarrollo de esa creatividad. Y me gusta pensar de que mi niño interior puede soñar y estar tratando de ver un mundo mejor. Entonces, de esa forma trato de aplicar un poco la creatividad. Yo sí creo que es necesario ser un poco creativo, no la madre de creativo, que voy a crearme algo nuevo, pero sí creativo para identificar ese problema recurrente y proponer algo. Sí, a ver, es que, como te digo, esto va también en dependencia de cómo interpretamos la palabra, ¿no? Porque igual yo soy también muy de conceptos, qué significa creatividad, qué significa ingenio, qué significa esto, qué significa lo otro, ¿no? Entonces, creo que más bien va por ahí, pero que totalmente estamos de acuerdo en el sentido de que se necesitan cierta ¿cómo vamos a decirle? Cierto gusto al tema de, obviamente, arriesgarte a modificar algo. Y al simple hecho de modificar algo en tu proceso, en cualquiera que tengas estipulado dentro de tu empresa, le podemos llamar algo creativo, porque hay algo que nadie está haciendo o que probablemente a ti te funcione, pero a otra empresa no le funcione. Entonces, ese tipo de cosas también es importante aclarar que son creativas, o sea, que tener el ingenio suficiente para poder mirar dónde está el problema y resolverlo. O sea, esa parte de la resolución del problema también te obliga a pensar y todo aquello que te obliga a pensar y a inventarte algo que dice, esto no puede funcionar, esto puede funcionar, pasa por un proceso de creatividad, ¿no? Entonces, es clave porque también estamos en un mundo muy competitivo donde todos los días hay nuevas personas que están intentando crear nuevos negocios digitales, offline, etcétera, donde va a estar ahí no solo en competencia, sino también buscando tu propio nicho, más allá de competir, ¿no? Sino que buscando tu propio espacio. Y para poder encontrar tu propio espacio con estas personas, con estas que van a trabajar con vos, que van a confiar en vos, vas a necesitar entrar con mucha creatividad porque no es fácil. Ahora Claro. las personas demandamos mucho, ya no es tan sencillo como encontrar ¿cómo se llama? En el periódico el anuncio. Ahora sí necesitamos relaciones de verdad, ¿no? Entonces, para hacer eso, vamos a tener que ser bastante creativos en ese sentido. Y bueno, cuéntenos ustedes qué opinan sobre esto. Para poder emprender es necesario ser creativo. ¿Qué creen ustedes? Hoy hablamos de dos temas interesantes. Déjennos abajo en comentarios su opinión. Con muchísimo gusto los vamos a leer y a tratar de seguir la conversación por ahí. No sé si tenemos algo más. Pues nada, ahí estamos. Nos vemos en el otro programa. Hasta luego. Saludos.